quedaron colgados dos cosas. Uno lo que es la microhistoria y otro lo que es la historia comparada, que lo vamos a ver después, ¿sí? Y después tomaríamos el de Ginsburg, que es un artículo, pero aparte de ese artículo yo apenas dejé las primeras hojitas, ¿no? Se llama Hola, Indicios. profe, buenas noches. ¿Lo pudieron leer ese? Hola, Manuel. Hola, No. chicos. Hola. No. Bueno, igual si lo leyeron no importa, es más o menos para comentar, así que nada. De ahí yo lo que hice fue dejar las primeras hojitas, porque me parece que está bueno, aparte como lo plantea Ginsburg y demás, es siempre, ¿no?, un historiador muy interesante, y la lectura, por lo menos a mí, me parece muy, muy entretenidas, de los trabajos que realiza él y cómo los transmite a los lectores, ¿no? Me parece que es algo maravilloso, lejos uno de los principales historiadores del siglo XX, eso sin ninguna duda. Y después lo que tenemos, yo lo que agregué es un texto de Fernández, que es un texto muy pequeño que habla de microhistoria, pero habla también de historia global, pero nosotros vamos a sacar solamente de microhistoria, que está en este librito que es muy nuevito, que es del 2019, que se llama El hilo de Ariadna, justamente haciendo mención al mito, ¿sí? En el laberinto, ¿sí? Con el Minotauro, ¿no? Ese hilo de Ariadna, ese hilo que termina guiando que da Ariadne y que termina guiando para poder salir del laberinto, es un poco la idea del título, como que el título brinda una serie de métodos para los historiadores como para ir llevando adelante los trabajos de investigación histórica. Es un texto que tiene una gran variedad de artículos, muy reducido, pero tiene una gran variedad de artículos, y me parecía que algunos de esos artículos pueden ir para el seminario, y puntualmente hoy vamos a comentar este texto de Fernández, pero todo va a estar entrelazado, ¿sí? No es que empezamos con un autor, no, en realidad lo que estamos viendo acá es la microhistoria como método, ¿sí? Como método de la historia. Entonces, un poco la idea es plantear en líneas generales ese método, ¿sí? Un poco la idea. Bien. Esperamos un ratito, pues se va sumando. Ya está Victoria, está Hola, Giselle, buenas noches. está Melanie también, que ya estaba hoy, hace un ratito ya sumó, está Verónica. Bien. Hola, buenas noches. Hola, Victoria. Está Eliana también, ¿no? ¿Qué autor vemos hoy, profe? Los autores que vamos a ver es como un collage que vamos a ver. Vamos a terminar de ver el de Berg, ¿sí? Que nosotros ya empezamos a ver, la parte de microanálisis, ¿sí? Después vamos juntitos, junto con el de Berg, vamos a ver el texto de Fernández, que está dentro de esta compilación, pero vamos a arrancar de todas maneras con el de Carlo Ginzburg, ¿sí? Yo le dejé un artículo de él. El artículo de Ginzburg está en un libro de él, que es una compilación de artículos, que se llama Tentativas, ¿sí? Siempre, gran historiador italiano, siempre muy humilde, saca un libro que dice Tentativas, como que no. Y uno de esos artículos que tiene ese libro es este que se llama Indicios, raíces de un paradigma, diferencias indiciales, que es un artículo que explica los orígenes del método indiciario, ¿sí? O por lo menos de la mirada de Carlos Ginzburg. Y es un texto, yo no di todo el artículo, di apenas las primeros 4 hojitas, ¿sí? Pero ustedes llegaron a leer Ginzburg. ¿Leyeron Ginzburg alguna vez? No. Sí, ¿Leyeron el clásico, el del queso y los gusanos? sí. Bueno, no, está bien, está muy bien. Esperen que estoy viendo, porque... ¿Dónde está la sala de espera? Pero recién... Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Bien, ahí bien, está buenísimo. Ramona, está Luz, está Jorge también. Hola, profe.
¿Cómo están? Hola, ¿Con el profe. frío? ¿Cómo los trata el frío? Buena, Bien. Eh, Poquito de caña y estamos. Está complicado. A ver, esperen que quiero mirar acá un poquito. Esos son participantes. Perdón, estoy acá porque necesito apoyo logístico para todo esto, pero creo que ahí ahí me están ayudando. Yo lo que propongo es comenzar a comentar el tema del método indiciario a partir de Gisburg, ¿sí? A partir de Gisburg, ir comentándolo un poquito. Esperen que estoy estirando un poquito como para que siga ingresando, ¿sí? Ahí ya está Gabriel. Bien. Entonces, Carlos Gisburg es uno de los mayores exponentes de la historia del siglo XX que tiene una vigencia muy importante. Ahí creo que compartí imagen, no sé si empiezan a ver un poco. Tiene una vigencia muy importante hasta hoy en día, ¿no? Y que bueno, justamente él forma parte de un grupo de historiadores que para la década del 60 o 70 llevaron adelante toda una renovación de la historia, así como habíamos visto para la década de 1920, sobre todo en Francia, ¿no? la Escuela de los Annales, cómo se empezó a criticar a esa historia positivista, que solamente pensaba en los grandes personajes, que era una historia política solamente, o militar, o en algunos casos religiosa, ¿no? Cómo se comenzó a criticar y comenzaron otras líneas historiográficas, más como historia social y más historia de la sociedad, como también historia económica. Acá lo que empezó a entrar en crisis son ahora esos paradigmas de esa historia tipo total que tenía y que planteaba la Escuela de los Annales, y entonces lo que comenzó a ver es esa fragmentación de la historia, y una de las alternativas a esos modelos de historia total es lo que nosotros conocemos como microhistoria, que no es una línea historiográfica, sino que en realidad la microhistoria es un método, ¿sí? Es un método con ciertas características, y que quizá la que más se ha destacado es esos historiadores italianos, pero no es que solamente en Italia se llevó adelante, ¿no? Entonces, dentro de esos historiadores italianos, claramente lo que está es la figura de Carlo Gisburg, ¿no? Que comienza, ¿no? Ya para los años 60, perdón, voy a dejar de compartir eso, que comienza para los años 60 y 70 a escribir toda una serie de artículos y termina con un primer libro y después otro libro más que será El queso y los gusanos, que es, digamos, un sello patente de la microhistoria. Antes de comenzar con esto, algo muy importante que me estaba olvidando, ¿sí? Está claro de que el cronograma que nosotros planteamos para la materia lo tenemos que ir reajustando siempre. Entonces, un poco la idea, ¿se acuerdan que yo dije, bueno, van a presentar una reseña con toda una serie de ítems que yo les voy a dar a ustedes, y había como 7 u 8 casos, ¿no? de libros, de textos. No sé, había una historia de género, por ejemplo, que hablaba del método, y otro que era un ejemplo que ustedes tenían que analizar. Lo mismo era con historia comparada, lo mismo con historia de imágenes, bueno, había como 7 o 6. Bueno, eso lo vamos a hacer, pero me parece de que, y ante el tema de que vamos a tener, creo que 3 clases más después de estas clases, si no me equivoco, después viene el receso, ¿sí? La idea va a ser la siguiente, chicos. Yo lo que propongo es que El queso y los gusanos, que yo ya lo subí, yo tengo otra versión, tengo otra editorial, pero lo que hice fue observar que lo que le enviaba a ustedes, si las hojas coincidan con lo que yo quería enviarle el texto, la propuesta es la siguiente, de que ustedes analicen esas reseñas todos, de manera individual, pero todos, sobre el queso y los gusanos. ¿Sí? Esa es la idea. Está para este primer proceso. Porque si no, no vamos a llegar. ¿Sí? Vamos andando como podamos, ¿sí? Pero lo cierto es que
todavía desde el seminario no se pidió nada, entonces para no modificar en absoluto lo que teníamos pensado, que era que ustedes puedan identificar problemática, tema, hipótesis y demás en alguna obra, ¿sí? Yo lo había pensado como algo más amplio, ofreciendo, ¿no?, como diferentes trabajos que trataban de diferentes temas y demás, y que cada uno elija, pero bueno, dado los tiempos que tenemos, creo lo que más conviene es poder que ustedes puedan analizar el queso y los gusanos. Yo primero explico lo de microhistoria y después vamos a explicar eso, ¿sí? Así ya queda claro, ¿tá? Y eso sería el proceso. ¿Está bien? El proceso consiste justamente en eso. No vamos a poner nota numérica ni nada, ¿sí? Aparte, esto es digamos que también es un taller, ¿sí? Pero la idea es que también me puedan demostrar de que pueden identificar esos componentes que ahora en un ratito vamos a estar destacando, ¿sí? Vamos a estar destacando. Esto yo voy a volver a repetirlo cuando terminemos lo de microhistoria y vayamos a una plaquita nada más que explica los ítems para tener en cuenta para analizar ese trabajo, ¿sí? Yo lo que propongo es esto, chicos, porque si no, no vamos a llegar y va a quedar todo ¿sí?, a mitad de camino, y lo tomamos todo con calma, porque la verdad no sabemos cuándo va a ser el retorno de todo esto. Bien, dicho esto, ahora sí, comparto pantalla con ustedes, y vamos con el texto de Gisbert. Un texto que yo, si no lo pudieron leer, se los recomiendo. Lo que vamos a hablar es sobre el método de microhistoria, pero lo que vamos a ver particularmente, esperen que esto fue lo que vimos la otra vez, lo que vamos a ver particularmente son las primeras hojitas, porque es lo que nos interesa acá, de este artículo que se llama Indicio, raíces de un paradigma de diferencias indiciales, ¿no? Y como, a ver, quien leyó, Eliana creo que dijo que leyó Gisbert, y si alguien más lo leyó, saben de que Gisbert tiene, además de una característica de hacer historia realmente conmovedora, tiene además una narrativa muy linda. ¿Sí? Uno cuando lee los textos te lleva y te atrae, porque tiene un tipo de narrativa que no todos los libros de historia lo tienen, ¿no? Entonces, este ejemplo que vamos a dar y de estos orígenes de la microhistoria que plantea Gisbert, tiene este tipo de narrativa. Entonces, el texto plantea, como lo suele hacer Gisbert, plantea una incógnita, ¿no? Arranca con algo que uno después lo va llevando, esa misma investigación que hace Gisbert. Entonces, vamos a hablar de los orígenes del método llamado paradigma indiciario, que es el método que utiliza la microhistoria. ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, el texto arranca de la siguiente manera, ¿no? Hay una serie de publicaciones entre 1874 y 1876, unas publicaciones, unos artículos que se publican en Alemania, en una revista de Alemania, que son críticas del arte italiano. ¿Sí? Se empiezan a publicar una serie de artículos que son críticas del arte italiano. Entonces, el tipo que escribía esos artículos era un ruso, Iván Lemoliev, un ruso que no lo conocía nadie. ¿Sí? Un tipo que no había registro de este tipo y empieza a publicar. Y el que lo traducía, sí, porque este era un ruso que escribía, y el que lo traducía en alemán, sí. Ay, pensé que alguien dijo algo. El que lo traducía en alemán era otro que era menos conocido todavía, que era un tal Johannes Schwelz, ¿sí? Era el alemán que lo traducía en alemán. ¿De qué trataban esos artículos? Esos artículos trataban de un método, proponían un método para poder saber a quién pertenecía determinada obra de arte. ¿Sí? Años después, se supo de que en realidad nunca existió un tal Iván Lemoliev, ni siquiera ese que traducía, ese Johann Schwelz, sino que en realidad se trataba de un italiano que era Giovanni Morelli, ¿sí? Que fue un crítico de arte, pero aparte también fue político, fue senador en Italia y demás, que muere en el 91, en 1891. Entonces, vamos al método, ¿sí? Que era lo que proponía este Giovanni Morelli, que había presentado un seudónimo en esos artículos.
Él proponía un método que era muy novedoso. A ver, primero, él tenía una inquietud, y esa inquietud tenía que ver que en los museos habían obras de arte, pintura, que se decía, esa pintura es de Leonardo, por decir algo, ¿sí? Un ejemplo, pero no era de Leonardo, o para él no era de Leonardo. ¿Sí? Entonces, en los museos habían pilas de pintura que no se sabía de quién era, porque, por ejemplo, o no tenía firma, o estaban pintados varias veces, sobrepintados para poder mantenerlo, o en el peor de los casos, no estaban en buen estado esas pinturas, entonces era muy difícil poder identificar con qué, a quién este pintor pertenecía. ¿Sí? Aparte lo otro, las truchadas, las copias que no eran originales de artistas. ¿Cómo saber? ¿Cómo comparar una copia de un original? ¿No? Entonces, los críticos de arte lo que proponían hasta ese momento, hasta estos artículos que va a sacar Giovanni Morelli, era de que se tenía que reparar en los rasgos pictóricos más atribuyentes. Ejemplo, se tendría que, si yo quiero saber sobre si esa pintura es de Leonardo, yo tengo que tratar de ver la sonrisa de la persona que está dibujando. ¿Sí? Porque Leonardo se caracterizó, entre otras cosas, por cómo transmitía o representaba la sonrisa, no en el Gioconda. Si quería saber si una obra de Perugino, que es un pintor del Renacimiento, que como todo pintor del Renacimiento pintaba cuestiones religiosas, ¿no? Tenía que mirar sobre todo los ojos cuando estaban alzados, que miraban hacia el cielo y demás, ¿no? Pero en esos rasgos fuertes eran donde se tenían que reparar. Entonces, eso decían, yo sé si esta pintura pertenece a este artista o no, o yo sé. En cambio, lo que plantea este Morelli es que en realidad no se tiene que enfatizar en esos rasgos, ¿sí? No se tiene que enfatizar en esos rasgos, sino que lo que se tiene que enfatizar son en otros rasgos que son secundarios, ¿sí? En otros rasgos secundarios, como por ejemplo Las orejas. la oreja, Ramona, ¿no? ¿Cómo? Dale, ¿qué Los más? dedos, las uñas. Tal cual. Las Las Y mirar, uñas, más allá de manos. perdón, mirar más allá los elementos que no tienen tanta importancia. claro, que no se le atribuye tanta importancia, ¿no? Que quedan, bueno, porque lo que decía en realidad, lo que sostenía Morelli era que el pintor, ¿sí? Cuando pintaba la parte el pintor, pero sobre todo el pintor que copiaba, por ejemplo, ¿no? El pintor, alguien que quería truchar una pintura de Botticelli, por ejemplo, no otro artista. El tipo decía, bueno, yo miro bien el rostro de la Venus, qué sé yo, la nariz, el pelo ondulado, ¿tá? Y no reparaba en lo otro, que eran, por ejemplo, las orejas, la forma de las manos, esos detalles, ¿no? Pero también los mismos pintores, ¿sí? Los mismos grandes artistas, cuando pintaban orejas y manos, se relajaban y por lo tanto lo pintaban de la manera que pintarían ellos relajados. Por lo tanto, Leonardo, Botticelli o cualquiera de estos pintores, las orejas y las manos siempre las hacían igual, porque era lo que ellos ya estaban relajados. También los ojos capaz que podían modificar porque querían transmitir, ¿no? Algo. Entonces, esto levantó, primero, se empezó, a partir de este método, se empezó a reconocer un montón de obras que no se sabía de quién era, se empezó a desmentir obras que decían, esta obra pertenece a este autor, y decían, no, esto no es original. ¿Por qué? Y entonces con ese método, ¿sí? Y eso levantó también, el método levantó, digamos, una discusión muy importante entre los críticos a Morelli como aquellos que apoyaban ese método, ¿no? Los críticos a Morelli decían, bueno, este es un método muy mecanicista, qué sé yo, ¿no? Y demás. Entonces, les muestro uno de los tratados, ¿sí? Esto es una de las hojitas del artículo de él. Gibbs cita a otro historiador que ha analizado los libros de Morelli, porque esos artículos después se compilan en un libro, ¿no? Y dice, los libros de Morelli presentan un aspecto bastante insólito comparado con los demás historiadores del arte. Están moteados de ilustraciones de dedos y orejas, cuidadoso registrado de los típicos minuciosamente que acusan la presencia de un artista determinado. De la misma forma que un criminal es acusado por sus huellas digitales.
cualquier museo de arte estudiado por Morelli adquiere de inmediato el aspecto de un museo criminal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un primer punto, que tiene que ver con un crítico del arte que utiliza un método para saber qué obra pertenece a quién, ¿sí? Y para saber si es original y demás, que tiene que ver, como dijo Ramona, con un detalle que es secundario, ¿sí? Que es secundario, esos pequeños detalles. Ahora bien, para el mismo periodo, ¿sí? de que Morelli escribe todo esto, aparece, acá hay otro como para que se vea un poquito mejor, ¿ve? Él fue haciendo como un catálogo, bueno, Botticelli dibuja las orejas de esta manera, Filippino de esta otra, ¿no? Entonces, así también con las manos y las uñas, ¿no? Ese tipo de detalle, ¿no? Ahora bien, para el mismo momento, el mismo periodo, este literato Arthur Conan Doyle comienza a publicar Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes que la mayoría habremos escuchado, o habremos leído, o habremos visto, ¿no? Películas, o series, o lo que fuese, ¿no? Que se trata justamente de un detective muy particular, porque es un detective que, como todo detective, ¿no? Son novelas policiales, obvio, ¿no? Pero como todo detective, minuciosamente, ¿no? Va tratando de desentrañar quién es el autor del crimen, es decir, en los pequeños detalles, ¿no? Ginsburg ahí plantea desde la ceniza de cigarrillo hasta la pisada de barro, y qué sé yo, todos esos pequeños indicios, ¿sí? Es lo que permite a él poder justamente, esperen que ahí está Mariana, poder justamente develar, digamos, quién es el autor del crimen. Y hay justamente que lo plantea Ginsburg, uno de los tantos episodios de Sherlock Holmes, tiene un método, pero casi igual que Morelli, ¿sí? El capítulo se llama, esperen que lo busco acá, era la caja, acá está, es uno de 1892, y era, a ver, estoy buscando el título del capítulo, que yo buscando en internet encontré una imagen, encontré esta. Acá está. El capítulo es La aventura de la caja de cartón, ¿sí? Que trata de lo siguiente, así se llama ese capítulo de Sherlock Holmes. Trata de lo siguiente. Una señorita se presenta con una caja que le trajo el correo, ¿sí? Al detective, a Sherlock Holmes y a su ayudante, a Watson, ¿no? Claro. Y dentro de la caja hay un par de orejas mutiladas, ¿sí? 2 orejas que están ahí. Entonces, el texto de la novela dice lo siguiente. Está hablando Watson, que es el ayudante de él, ¿no? Dice, se interrumpió, y yo, es decir, Watson, quedé sorprendido al mirarlo, de que observaba, está hablando que me está mirando a Sherlock Holmes, ¿no? Al mirarlo, de que observaba fijamente y con singular atención el perfil de la señorita, es decir, la misma chica que le llevó la caja, ¿no? Aterrada, porque había un par de orejas ahí cortadas, ¿no? Por un momento fue posible leer en su rostro expresivo y sorpresa y satisfacción a la vez, aunque cuando ella se volvió para descubrir el motivo de su repentino silencio, Holmes estaba tan impasible como siempre. Dice, más adelante Holmes explica a Watson y a los lectores el camino seguido, ¿sí? Mentalmente, la elaboración mental que tuvo el detective. Entonces, ahora está hablando Holmes a Watson. No ignorará usted, Watson, en su condición de médico, que no hay parte alguna del cuerpo humano que presente mayor que la oreja. Cada oreja posee características propias y se diferencia de todas las demás. En la reseña antropológica del año pasado encontrará usted 2 breves monografías sobre este tema que son obra de mi pluma. De modo que examiné las orejas que venían en la caja con ojos de experto y registré cuidadosamente sus características anatómicas. Imagínese cuál no sería mi sorpresa cuando al detener mi mirada en la señorita, observé que sus orejas correspondían en forma exacta a las orejas femeninas que acababa de examinar. Es decir,
el tipo de un par de orejas y dice, esta oreja pertenece a mujer, es una mujer que está mutilada. Pero aparte, la chica que le acercó la caja, aterrada porque recibió esa caja, con las 2 orejas, ¿sí? Él mira la oreja y ve que es exactamente igual. En ambas existía el mismo acortamiento del pabellón, la misma amplia curva del lóbulo superior, igual circunvalación del cartílago interno. En todos los puntos esenciales se trataba de la misma oreja. Desde luego, enseguida comprendí la enorme importancia de semejante observación. Era evidente que la víctima debía ser consanguínea, probablemente muy estrecha a la señorita. Era una familiar, ¿no?, que habían asesinado. Bueno, acá está claro el mismo método, ¿sí? El pequeño detalle. Tenemos, por un lado, un crítico del arte, ¿sí?, que para identificar si las obras son copias o verdaderas, mira pequeños detalles que son secundarios, y por el otro lado, esto que sería utilizado más allá que está en la ficción policial, pero utilizada por un detective para poder resolver un caso, también en detalles que son apenas, ¿no?, algunas características de la oreja. Bien. Ahora, Morelli planteaba algo que muchos en su tiempo no lo entendían, decía que a la personalidad hay que buscarla allí donde el esfuerzo personal es menos intenso. ¿Sí? Esa es una frase de Morelli. ¿Bien? Él decía, yo me doy cuenta que Botticelli pinta este tipo de oreja porque cuando está pintando la oreja el tipo está relajado, no está con la tensión de que no es el rostro, ¿sí?, o la mano, es una terminación. Entonces, al estar más relajado, es ahí justamente donde se puede ver la personalidad de demás. Y esto, claramente, está tomado también por el psicoanálisis y puntualmente, ¿no?, la psicología moderna y puntualmente la figura de Freud. ¿Sí? Claramente, el microanálisis tiene de esto, ¿sí? Es esto digamos, de nuestros pequeños gestos inconscientes, son pequeños gestos inconscientes, ¿no?, pequeños síntomas, podríamos decir, tratándose de un médico, ¿no? Los médicos hablan del síntoma, así como un policía o un detective habla de indicios, ¿sí? Acá sería una serie de síntomas que permiten aproximarse a determinar qué enfermedad tiene o lo que puede padecer una persona. Pero es muy interesante la figura de Freud, porque Freud, hasta acá lo que estamos haciendo es unir más o menos métodos, ¿sí? Porque estamos viendo de que los 3 utilizan métodos similares. Es el pequeño detalle, es lo secundario. Eso secundario que parece que no tiene ninguna importancia, tiene mucha importancia porque tiene mucho que decir. ¿Está bien? Entonces tenemos un crítico de arte, tenemos algo vinculado con lo policial, tenemos un médico. Pero el caso de Freud es muy interesante porque lo que se comienza justamente a plantear Ginsburg es si Freud en realidad leyó a Morelli, ¿sí? Si es que leyó a este crítico del arte. Y en realidad lo leyó, ¿sí? Freud lo que hace tiene un famoso ensayo que se llama El Moisés de Miguel Ángel, ¿sí? Freud es el único ensayo que él escribió sobre arte, que en realidad, cuando lo publicó, no lo puso con su nombre, puso un seudónimo, como hizo Morelli, ¿sí? Pero después cuando él muere, en las obras completas de Freud aparece ese ensayo vinculado con él, ¿no? Entonces, ahí mismo, él escribe lo siguiente, Freud escribe lo siguiente. Y después lo vamos a analizar, porque es muy interesante lo que hace Ginsburg después con esto. Dice, mucho antes que pudiera yo haber oído hablar de psicoanálisis, esto es lo que dice Freud, vine a enterarme de que un experto en el arte, el ruso Iván Lermoliev, cuyos primeros ensayos se publicaron en alemán entre 1874 y 1876, habían provocado una revolución en las pinotecas de Europa, volviendo a poner en discusión atribuciones de muchos cuadros a los diferentes pintores, enseñando a distinguir con seguridad entre imitaciones y originales, y edificando nuevas individualidades artísticas a partir de las obras que habían sido libradas de anteriores atribuciones. Habían alcanzado ese resultado prescindiendo de la impresión general y de los rasgos fundamentales de las obras, subrayando en cambio la característica importancia de los detalles secundarios.
de las peculiaridades insignificantes, como la conformación de las uñas, de los óvulos auriculares, de la aureola de alguno de los santos, y de elementos que por común pasan inadvertidos, y que el copista no se cuida de imitar, en tanto que cada artista lo realiza de una manera que le es propia. Más tarde, fue muy interesante para mí enterarme de que tras el seudónimo ruso se escondía un médico italiano apellidado Morelli. Nombrado senador del Reino de Italia, Morelli murió en 1891. Yo creo que su método se halla estrechamente emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También esta es capaz de penetrar cosas secretas y ocultas a base de elementos poco apreciados o inadvertidos. ¿Sí? Entonces, esto que plantea, este escrito que plantea Freud en ese ensayo, ¿no?, del Moisés de Miguel Ángel, lo nombra justamente a Morelli, y está claro de que lo que va a desarrollar Freud a posterior con respecto al psicoanálisis está influenciado con este método. Pero ahora bien, Carlos Guibbu, que es un guacho, es un tipo impresionante, plantea lo siguiente, ¿no? Porque hasta acá lo que estamos viendo de que todos tienen en común que utilizan un mismo método, ¿sí? Que tiene que ver con algo secundario. Entonces, eso mismo que yo le leí a ustedes, ese fragmento, ¿sí?, va a ser como prueba, como el detective que tiene que buscar indicios, o como el médico que tiene que buscar síntomas, o como el crítico de arte que tiene que buscar algún rasgo pictórico en particular. Eso mismo lo va a permitir a Ginzburg preguntarse lo siguiente: ¿en qué momento lee Freud a Morelli? ¿Sí? Y digo, es un guacho porque para resolver esta pregunta, lo que hace Ginzburg a propósito es utilizar el paradigma indiciario. ¿Se entiende? Mientras que él nos cuenta en su artículo un poco que hay un historiador del arte, un crítico del arte que utiliza un método que analiza los detalles secundarios, un novelista que trata sobre novelas policiales con Sherlock Holmes, que trata sobre indicios, Freud que plantea esto de el inconsciente y los pequeños gestos y demás. Ahora lo que hace Ginzburg para resolver esta pregunta es aplicar a propósito el método indiciario. Entonces lo que yo le leí, el tipo agarra y dice, bueno, reparo en esto que dijo Freud y en esto otro que dijo Freud. ¿Sí? La primera cita dice, que yo se lo leí hace un ratito, dice, mucho antes de que pudiera yo haber oído hablar del psicoanálisis, ese es Freud, ¿no? ¿Está? Freud dijo esto, en lo que yo le leí. Mucho antes de que pudiera yo haber oído hablar de psicoanálisis, vine a enterarme de que un experto en arte, el ruso Iván Remoliev, bueno, dice, mucho antes de que yo pudiera haber oído el psicoanálisis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento lee Morelli? Este es el pequeño indicio. ¿Se entiende? En la carta, en el texto de Freud. Entonces, lo que hace Ginzburg ahora es ponerse el traje del crítico de historia, o el traje del detective, o el traje del médico, como ustedes quieran llamar, y entonces empieza a buscar, a partir de este indicio, cuándo lee Morelli, ¿sí? Morelli aparentemente tuvo un encuentro de lectura, Freud tuvo un encuentro de lectura de Morelli, ¿no? Leyó a Morelli, quiero decir, por lo menos 2 veces, ¿sí? Tuvo 2 encuentros. Este primer encuentro, que es el que le leí recién, dice, la primera afirmación a decir esto que hice mucho antes de que pudiera yo haber oído hablar del psicoanálisis, dice, la primera afirmación solo es datable como terminus ante quum, es decir, la fecha más cercana, podemos establecer 1895. Así que es cuando escribe Estudios sobre la histeria, o 1896, que es cuando Freud, en 1896, por primera vez, habla de psicoanálisis, por primera vez utiliza el término psicoanálisis, ¿sí? Y como término post-quum, es decir, fecha más alejada, ¿sí? El año 1883, ¿no? En efecto, en diciembre de ese año, 1883, Freud relata una larga carta a su novia, el descubrir de una pintura que realizó durante una visita a la Pinacoteca de Dresde, y dice, antes la pintura no había llegado a interesarle, ahora escribía, me despojé de mi barbarie y la he empezado a mirar. Es difícil suponer que antes de esa fecha Freud se sintiera atraído por los escritos de un desconocido historiador. Entonces dice, bueno, esta primera parte fue, el tipo se enteró entre ese periodo, ¿sí?
la otra parte, ¿sí? El otro momento en que vuelve a leer a Morelli, dice, más tarde, fue muy interesante para mí enterarme de que tras el seudónimo ruso se escondía un médico italiano apellidado Morelli. Entonces, esa segunda afirmación parece ser más exacta para Gibu preguntarse, bueno, ¿en qué momento leyó Morelli? Dice, primero, el verdadero nombre de Morelli fue público en una traducción inglesa de 1883, ¿sí? Y fue reeditada en 1891 cuando muere Morelli, que se saca toda una obra junta, ¿no?, de todos sus artículos. Entonces, siempre figuraba el seudónimo junto con el nombre y el apellido a partir de 1883. Entonces, dice Gibu, no se excluye la posibilidad de que alguno de esos volúmenes, ¿sí?, a partir de 1883, de alguno de esos volúmenes fuera a dar tarde o temprano a mano de Freud, aunque probablemente su conocimiento de la identidad de Ivan Le Morlier tuvo tal vez lugar por pura casualidad. Dice, en septiembre de 1898, mientras curioseaba en una librería de Milán, en la biblioteca de Freud, que se conserva en Londres, figura en efecto un ejemplar de Giovanni Morelli, ¿sí?, tal nombre, dice, en la falsa portada del libro está manuscrito la fecha de compra, Milán 14 de septiembre. La única estada de Freud en Milán tuvo lugar en 1898. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que hace Gibbur acá para responder a esta pregunta es utilizar el método indiciario. Dice, bueno, Freud dice por esto que conoce a Morelli, que se enteró de que, bueno, de que en realidad este nombre era falso y que era Morelli. ¿Cuándo se enteró? Entonces, él comienza con una serie de indicios. Bueno, la primera vez que apareció el nombre real de Morelli fue a partir de 1883. Esas obras se publicaron. Posiblemente le habrá llegado uno de esos libros, ¿sí?, a mano de Freud. Ahora, ¿cuándo le llegó? Dice, bueno, yo empiezo a investigar a Freud, así como un detective que investiga a una persona, yo empiezo a investigar a Freud, y Freud viajó a Milán por única vez, no volvió a viajar a Milán, fue una sola visita que tuvo en toda su vida, en el año 1898. Y encima encuentra en la biblioteca de Freud, ¿sí?, la biblioteca de Freud, encuentra el libro de Morelli, que encima tiene escrito, ¿no?, cuando lo compró, que justamente está la fecha de Milán, 14 de septiembre de 1898, ¿sí? Entonces, digo, el mismo Ginsburg